En una situación en la que necesitamos ayuda, solemos quedarnos callados y no pedirla porque al final, al parecer, si uno necesita ayuda es un fracaso. Hola, yo soy Antoliz y ya estoy feliz porque por fin estoy en un nuevo video. Gracias. Sé que me tardé bastante, pero realmente no había estado bien anímicamente. Pero por fin ya les puedo traer un nuevo video sobre los complejos y los prejuicios. Un tema muy interesante y que realmente yo creo que todos alguna vez hemos tenido alguna de estas dos cosas. Hemos pensado sobre alguien o nos ha afectado lo que alguien ha dicho sobre nosotros. Así que es bastante interesante y te recomiendo quedarte hasta el final para que no te pierdas nada de este interesantísimo video. Complejos y prejuicios. Los prejuicios son el juicio previo que tenemos sobre una persona. Son lo que creemos, suponemos y pensamos sobre alguien que no conocemos desde nuestra perspectiva. Y a pesar de que los prejuicios son algo completamente normal, o sea, todos pensamos y suponemos algo sobre alguien que no conocemos porque somos seres humanos y sería mentira si uno dijera no, yo jamás he pensado algo de tal persona. Porque, admítelo, es verdad. Pero sí hay que dejar de ser tan prejuiciosos con los demás porque ¿para qué? Al final te llenas de mentira y no te dejas realmente conocer a esa persona como es. Y creo que simplemente muchas veces no les damos la oportunidad a las personas de entrar en nuestro círculo o simplemente tener una linda conversación con alguien solo porque creemos que puede hacernos daño o puede ser una mala persona. Simplemente no hay que ser tan prejuiciosos. ¿Y qué pasa si una persona tiene un prejuicio negativo sobre nosotros? Bueno, esto puede llevarnos a creer que no somos suficientes, a ocultarnos, odiarnos, detestarnos o incluso nos puede llevar a la depresión. ¿Y qué pasa si una persona tiene un buen prejuicio sobre mí? Bueno, nos puede hacer sentir orgullosos, importantes, relevantes, increíbles y felices. Y nos puede hacer tratar de mejorar y seguir adelante. Es increíble cómo el ser humano siempre está buscando una constante aprobación del mundo. Como un simple comentario puede cambiar tu perspectiva sobre el mundo, una persona o incluso de nosotros mismos, ya sea de buena o de mala manera. Lo cual es algo muy peligroso, así que no siempre tomen en cuenta lo que dicen los demás, sobre todo si son cosas negativas y sobre todo si es de alguien que a ustedes les importa o de ustedes mismos. Ya saben que la gente ahí siempre le gusta decir su opinión, pero hablan porque tienen boca. Y pues no deberías tomarlos en cuenta, ¿sí? Solo júntate con gente que te haga bien y que realmente te apoye. Existen muchos tipos de prejuicios y estos pueden ser derivados por la nacionalidad, la edad, el género, orientación sexual. También pueden ser por personas que presentan discapacidades o, mejor dicho, capacidades diferentes. ¿Ok? Hay que cambiar esa palabra, discapacidades, realmente es algo muy hiriente. Entre otras, cuando somos niños hay un prejuicio que está súper normalizado y es el de ya estás grande, tú puedes. Y bueno, como dije anteriormente, el prejuicio de ya estás grande, tú puedes puede considerarse como un estereotipo, pero yo lo tomo por el lado más personal porque generalmente las personas se ven reflejadas en los niños cuando lo dicen y lo dicen desde su perspectiva. Entonces por eso yo lo tomaría por un prejuicio. Y les voy a poner aquí súper rápido la diferencia. Un prejuicio es algo desde nuestra perspectiva. Por ejemplo, si alguien que tenía tatuajes te hizo algo malo, tú vas a decir, oh, Dios mío, todas las personas que tienen tatuajes son malas. Entonces, si tú ves a una persona en la calle con un tatuaje, tú vas a decir, Dios mío, él seguro es malo, no sé, traficante, qué sé yo. Y por ejemplo, un estereotipo sería algo que es a nivel social. O sea, toda la sociedad o la gran mayoría de personas piensan de esa manera. Por ejemplo, las personas que tienen el cabello teñida son personas rara, digamos, son bichos raros porque no tienen el color natural de su cabello. O sea, yo entiendo eso es como la diferencia. Una es como más personal y la otra es como más social. En fin, continuamos. En una situación en la que necesitamos ayuda solemos quedarnos callados y no pedirla porque al final, al parecer, si uno necesita ayuda es un fracaso.
Lo cual es bastante contradictorio porque, no sé si se han dado cuenta, pero los adultos siempre te dicen, si necesitas ayuda, pídele a un adulto que te ayude, no sé qué. Pero si uno lo hace irónicamente, te dicen que tu deber es solucionar tus propios problemas. Y ok, estoy de acuerdo en que realmente uno tiene que ser autónomo y uno tiene que hacer las cosas por su cuenta, pero no siempre podemos cargar con todo. Y no solo los niños, sino los mismos adultos también. Entonces, ¿por qué es considerado algo negativo pedir ayuda? ¿Acaso te hace más o menos que otra persona? ¿Te hace ser débil? Y lo peor de todo es que ocupan la palabra resuelve tus problemas porque ya no eres un niño. Entonces, ¿hasta cuándo somos realmente niños? En el momento en el que adquirimos conciencia de lo bueno y lo malo y todas esas cosas, dejamos de serlo. Pero ¿qué pasa si un niño no puede resolver un problema? ¿Por qué no podemos ayudarlo? ¿Qué pasa si un adolescente no puede resolver un problema? ¿Por qué no podemos ayudarlo? Y lo mismo con los adultos y todas las personas en general. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el conflicto? ¿Por qué no se podría hacer? ¿Acaso ser grande significa no poder pedir ayuda? ¿Y qué tiene de malo si no puedes resolver un problema? ¿Por qué una persona es débil si pide ayuda? ¿Te pasa lo mismo? Yo creo que muchas personas que estén viendo este video deben estar como ¡oh! Me pasa. Y es que es verdad, es algo que socialmente está tan normalizado que realmente ¡ay! Me da como, no sé, me dan ganas de pegarla. Pero es muy triste, porque al final la sociedad nos condena a la soledad, a no poder pedir ayuda, a no expresarnos, a escondernos y simplemente ir apagándonos poco a poco. Entonces, si me estoy ahogando en mis propios problemas, no debo pedir ayuda porque ya estoy muy grande. No. Además de eso, creo que muchas veces cuando pedimos ayuda simplemente no somos capaces de resolver los problemas porque no tenemos las herramientas suficientes como para hacerlo. Muchas veces realmente es problema de un adulto que nos dan a nosotros y ni siquiera es nuestro problema. En pocas palabras, la sociedad nos condena a la soledad, a sentirnos mal con nosotros mismos y creer que siempre es nuestro deber solucionar todos nuestros problemas sin ayuda del resto, como si tuviéramos las herramientas siempre para poder hacerlo. ¿Cuántas personas han tocado fondo por esto? ¿Cuántas personas se han suicidado o han pasado por depresiones por esto? Da a entender que ser humano y pedir ayuda es algo malo. Uno no siempre puede con todo. Y eso no es algo que esté mal, así que tenlo siempre presente. Somos humanos, es lógico que no podamos cargar con todo siempre. Es verdad, como ya lo dije anteriormente, uno debe hacerse cargo de sus propios problemas, sí. Pero si puedes pedir ayuda y realmente no mucha gente lo puede hacer, así que si lo puedes hacer, increíble. Pero si uno puede, tiene la capacidad de pedir ayuda, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué el mundo es tan antipático, tan egoísta de no darte una mano? Porque seguramente muchas personas que estén viendo este video se van a sentir reflejadas con que generalmente uno siempre trata de hacer lo posible para que la otra persona salga adelante, para que sea feliz, etcétera, etcétera, para que tenga una buena vida, X. Si la persona te da la mano, tú, no sé, le das hasta el codo para que se pueda subir de nuevo. Pero ¿por qué si uno da la mano, nadie te la agarra y te levanta? O sea, ¿por qué? ¿Me pasa la sal, por favor? Gracias, Judas. Siempre he confiado en ti. Al pasar los años, algunos adultos les enseñan a sus hijos a no pedir ayuda utilizando como excusa que ya están grandes para que de esa manera no sean un estorbo para ellos. Lo cual es irónico porque se supone que si un papá o una mamá te tienen es porque te quieren cuidar, amar, apachurrar, ¿se entiende? Pero lo más triste de esto es que la mayoría de padres, y bueno, de madres, que yo digo padres pero es como en plural, la mayoría de padres no tiende a cuidar a sus hijos y no se dan cuenta de que obviamente un niño o un adolescente o lo que sea no va a tener todas las herramientas que tienes tú porque es muchísimo menor que tú. Entonces, ¿por qué no ayudarlos? ¿Cuál es el problema?
entiendo que tengas tú también tus propios problemas, pero también es tu deber cargar con los de tu hijo, ayudarlo a superarlos, enfrentarlos y ya. Y lo peor es que los adultos tratan de ocultar el hecho de que nos obligan a no pedir ayuda porque se supone que es algo malo, con la hipocresía de pide ayuda a un adulto si lo necesitas. Como muchas veces vemos en la televisión, en los anuncios de la TV o las mismas personas te lo dicen, incluso muchos profesores que, mira, personalmente me agradan bastante los profesores, generalmente son buena onda. Pero es verdad de que la mayoría te enseña a eso y cuando uno les pide ayuda no hacen nada. Sumamente contradictorio, ¿no crees? Así es. No hay adultos en los que podamos confiar. Los únicos que nos protegeremos somos nosotros. De eso ya no tengo duda. Sin duda. El mundo es un lugar en donde todo se basa en la hipocresía y en las apariencias. Todos estamos bien siempre y nunca necesitamos ayuda. Pero no es así. ¿Y qué vamos en redes sociales? Personas perfectas con vidas perfectas. Y si dicen algo negativo o que no es bonito, ¿qué hacen? Los censuran o los critican. Como les había dicho anteriormente, los prejuicios pueden ser por la nacionalidad, por la edad, por etcétera, etcétera, etcétera. Y todos esos tienen un nombre. Por ejemplo, el prejuicio racial, que es por tener una nacionalidad diferente a la tuya. El prejuicio sexual, que es porque una persona tiene un género diferente al tuyo o porque tiene intereses amorosos diferentes. El prejuicio religioso, que tiene una religión distinta a la tuya. Y el prejuicio cultural, que tiene una cultura diferente a la tuya. Y de estos prejuicios se pueden llegar a generar fobias. Y aunque ya lo había explicado en otro video, lo volveré a hacer. Las fobias son un miedo muy, muy, muy grande a algo, o incluso un odio tremendo hacia algo. En este caso sería la segunda opción. Podemos llegar a generar xenofobia, que es el miedo a una nacionalidad diferente. Generalmente lo suelen poner mucho con los asiáticos. En este caso sería el prejuicio racial. También se puede llegar a producir el racismo, que es un odio a una persona que tiene un tipo de piel diferente a la tuya. Generalmente se da con personas que tienen la piel más oscura o la tez más oscura o incluso morena, y viene derivado del prejuicio racial, que es de la nacionalidad. Y también se puede producir la homofobia, que son las personas que les tienen odio a la comunidad LGBTIQ+, o para ponerlo de otra manera, cuando dos personas del mismo sexo se aman, que vendría siendo el prejuicio de sexo. Bueno, no sé si se han dado cuenta que cuando las personas rompen con alguien, generalmente como que después le tienen un rechazo muy grande a las personas de ese sexo y dicen así como, oh no, todos los hombres son malos, o no, todas las mujeres son mentirosas. Bueno, ese es un prejuicio porque es algo que ellos vivieron, les generó un trauma haber roto con esa persona, ya sea porque, no sé, les hizo daño o porque fue realmente una mala persona con ellos. Y se quedó en su cerebro de que todas las personas con características similares a él o a ella son de esa misma manera. Por eso es que se crean los prejuicios. Y de esa misma manera es como se crean los prejuicios positivos. Por ejemplo, si un artista que a ti te gusta muchísimo tiene el pelo rizado, tú vas a decir, ok, como a mí me agrada, todas las personas que tienen el pelo rizado, cuando yo no las conozca, obviamente, yo voy a creer que son muy simpáticas porque mi artista es súper buena onda, entonces esa persona tiene que serlo sí o sí. Es como si le dieras una característica a una persona sin conocerla, hasta que ya después la conoces y sabes que en realidad era una víbora, y no víbora sagrada. ¿Aplastaron a la víbora sagrada? ¡Le hicieron puré! ¡Ay, víbora! Y recuerda que todas las personas tenemos la capacidad de aprender todos los días, así que en vez de poner prejuicios, deberías aprender cómo son realmente las personas, conocerlas y ya, y después verás que realmente era verdad de lo que tú suponías. Ahora vamos con el segundo tema, los complejos. Los complejos son inseguridades extremas que no nos gustan de nosotros y que deseamos cambiar, tanto de manera física como psicológica. Es en este momento en donde nos damos cuenta de que los demás pueden opinar sobre nuestra persona, y aquí se crean los complejos. Y todo empieza por algo que dice otra persona sobre nosotros, muchas veces haciéndolo pasar por una broma. Miren a la Gordis. ¡Gordis!
hora. No lleguen tarde a la escuela. Pueden ser personas de nuestra edad, mayores que nosotros o menores que nosotros. Incluso personas de nuestra familia, de nuestros amigos o nuestros compañeros. O incluso un completo extraño de internet. Por estos comentarios es que nos empezamos a sentir insuficientes con nosotros. Empezamos a compararnos con los demás y tratamos de cambiar nuestra manera de ser para encajar en la sociedad. Para que de esa manera podamos ser realmente felices y que dejen de opinar sobre nosotros. Pero incluso si cambias por completo, la gente siempre va a hablar de ti. Cosas buenas o cosas malas. No importa cuántas tendencias sigas, cuán famoso seas, siempre van a hablar de ti. Y tristemente no podemos cambiar eso. Pero la pregunta real es, ¿hasta qué punto hay que escuchar lo que digan de ti? ¿Realmente es cierto lo que opinan sobre tu persona? ¿Por qué les das el derecho, la oportunidad y el poder a los demás de que eso te importe? ¿Por qué es tan importante lo que digan de ti? Esas personas no han hecho nada por ti, nada, te lo aseguro. No han hecho nada potable en tu vida. No te han ayudado ni a crecer, ni a mejorar, ni absolutamente nada. Entonces, ¿por qué es tan importante lo que digan de ti? Y sé que es más fácil decirlo que hacerlo porque también lo puedo entender. Pero tienes que hacer el esfuerzo por dejar que las personas que no valen la pena te importe tanto lo que ellos digan. Dale ese poder, ese derecho a la gente que realmente te apoya y que sus palabras realmente te lleguen y te puedan ayudar a mejorar y salir adelante. Porque si sigues dándole esa oportunidad a la gente que te hace daño, te vas a terminar enfermando, te va a hacer mal, va a dañar tu alma y tu corazón. Y créeme que eso es algo muy difícil de sanar. Así que, por favor, por tu bien, haz un cambio. Y bueno, ya como va a ser una mini publicidad, por si te interesa saber un poco más sobre cosas de psicología y también cómo realizar un cambio, tengo un video sobre la ansiedad, sobre los cambios, sobre la depresión, entre otras cosas, que realmente espero que te puedan ayudar muchísimo. Y sin más interrupciones, sigamos con el video. Aquí van algunos ejemplos de complejo. Complejo de inferioridad. Es cuando una persona cree que todos son mejores que él y se sienten insuficientes e inútiles. Generalmente suelen decir cosas como yo no soy nadie o soy un inútil. Suelen ser personas tímidas y calladas y no suelen dar mucho su opinión porque siempre creen que están equivocados. Y además de eso, generalmente tienden a aislarse socialmente. Complejo de superioridad es cuando las personas creen que son mejor que el resto, desvalorizando a los demás y burlándose de ellos por ser tan insignificantes e imperfectos frente a sus ojos ¡Perfectos! Suelen decir cosas como todo es tu culpa porque no pueden asumir que ellos también pueden cometer errores. Suelen ser personas que suben mucho la voz, constantemente incitan a una pelea, no permiten que los corrijan porque supuestamente ellos siempre están bien y suelen criticar mucho a la gente. Lo interesante de todo esto es que en realidad las personas con complejo de superioridad tienen complejo de inferioridad, ya que no se sienten conformes con ellos, pero tratan de ocultar esto con una máscara de perfección y por eso se vuelven de esta manera. Complejo de culpa es sentir que no mereces que te pasen cosas buenas, que no eres suficiente. Suelen decir cosas como ¿por qué yo si no soy tan buena? Y algo muy interesante de esto es que las personas que suelen vivir cuando un familiar fallece o cosas así, se tienden a sentir muy culpables y se le puede producir el complejo de culpa. Por ejemplo, si una familia va en un auto y este choca y todos mueren excepto una persona, muy probablemente, aparte del gran trauma que le va a generar, se le provoque el complejo de culpa. Porque va a decir, ¿por qué todos tenían que morir menos yo? ¿Cuál fue el sentido de esto? Y generalmente son personas que tienen el complejo de inferioridad. Si se dan cuenta, la mayoría de personas que tienen un complejo van ligado con el complejo de inferioridad. Y si lo piensan bien, la mayoría de personas tienen algún complejo. Complejos físicos. Es sentir que alguna parte de tu cuerpo, o incluso todo es feo, horrible, gordo, etcétera, etcétera. Esto generalmente se da por los estándares de belleza, que la mayoría de personas no pueden cumplir porque ni siquiera son algo normal. Y bueno, esto genera que las personas se comparen con estos y al darse cuenta de que no los cumplen, se sienten mal. Generalmente suelen decir cosas como, ay, ¿por qué soy tan gorda? O, ay, me gustaría ser más alto, y cosas así.
Suelen ser personas que utilizan mucha ropa holgada, que no se arreglan mucho y que no se toman muchas fotos ni videos. Incluso este complejo puede llegar a ser sumamente peligroso, produciendo problemas alimenticios. Otra forma en la que se pueden producir complejos o inseguridades es cuando una persona se va de tu lado y te abandona. Por ejemplo, cuando un padre abandona a su hijo, este se empieza a sentir culpable, preguntándose por qué se fue, o si acaso hizo algo mal, o si fue su culpa que se fuera. Generalmente se vuelven personas con baja o nula autoestima y se vuelven personas más reservadas o solitarias por miedo a que los vuelvan a abandonar si crean algún lazo con esa persona. ¿Cómo superar un complejo? Primero debemos aceptar que tenemos un complejo. ¿Cuál es? Luego hay que analizar el porqué de este. ¿Qué, quién o quiénes lo crearon? Pon límites a las situaciones y o personas que te hagan sentir mal. Y si puedes, aléjate. Créeme que es mucho más sano. Si es posible y si es necesario para ti, sal de ese entorno tóxico. Siempre busca tu bienestar. Porque créeme que nadie te va a pagar tu salud mental. Nadie. Eso no se puede comprar. Y si no te cuidas tú, nadie lo va a hacer. Así que siempre vela por ti. Debes comprender que todos somos diferentes y no hay nada que defina a la persona perfecta. Porque, aunque suene cliché, la persona perfecta no existe porque la perfección no es real. Simplemente un invento del ser humano para tratar de, qué sé yo, ser superior o algo. Pero en realidad es todo ficticio, así que no te sientas mal por no poder cumplirlo porque es lo más sano. No tienes por qué vivir tu vida tratando de convencer a los demás o incluso cumpliendo sus estándares o lo que ellos quieren para ti. Solo procura ser feliz y estar bien con lo que hagas. Pues no lo hagas porque, insisto, es tu vida, nadie más la va a vivir. Ten muchos sueños y cúmplelos. Ten esa bendición que no mucha gente tiene de poder hacer lo que realmente quieres. ¿Quieres mejorar tu amor propio o tu autoestima? Te voy a dejar algunas recomendaciones o cosas que puedes hacer para que lo puedas lograr. De igual manera son cosas que yo ya había dicho en otros videos, pero me gustaría volver a decírselos a ustedes. Puedes mirarte en un espejo para que te conozcas mejor. Sé que hay gente que va a decir, no, qué asco, no me gusta mirarme en el espejo. Pero realmente es algo muy efectivo. Puedes empezar mirando simplemente un ojo o una parte de tu cara, así hasta completar todo tu cuerpo. Esto te va a ayudar a que te conozcas tal y como eres, con tus cosas buenas, tus cosas malas, con lo que te gusta y lo que no te gusta de ti. Realmente te puede ayudar muchísimo y aunque puede ser bastante difícil al principio, créeme que en poco tiempo irás mejorando, porque al fin y al cabo eres tú y no está bien que no te quieras y tampoco que no te conozcas. También te puede ayudar tener un diario. Yo como que vendo diarios al parecer porque siempre lo digo en todos los videos, pero es que es verdad, tener un diario te ayuda mucho porque te ayuda a conocerte a ti, te ayuda a desahogarte y es súper útil. Así que ten un diario. Puede ser un diario en un cuaderno escrito a mano o puedes tener simplemente las notas de tu teléfono o incluso en WhatsApp te creas un grupo contigo mismo y ya. Y ahí escribes todo. Ya sea lo que te pasó durante el día, algo específico que le quieras decir, algún problema que hayas tenido, lo que tú quieras. Simplemente que sea algo que a ti te haga bien, algo que a ti te guste. Para que de esa manera no cargues con tantas cosas y puedas disfrutar más del día a día. Siempre intenta ser tu mejor versión. Y aunque algunas veces te cuesta hacer ciertas cosas, por más mínimas que sean, hazlo y felicítate. Por ejemplo, yo sé que las personas que tienen depresión nos cuesta o les cuesta mucho, por ejemplo, salir de la cama. Creo que es algo muy difícil, es casi como escalar el Everest. Pero cuando lo hagas, felicítate, ten un diario de felicitaciones o simplemente cuando hagas algo di, muy bien, por ejemplo en mi caso, muy bien Antolis, lo lograste, te felicito. Y sí, lo sé, suena medio raro, pero realmente les va a ayudar muchísimo. También puedes optar por no utilizar tantas cosas tecnológicas o no durante tanto tiempo, como por ejemplo el teléfono, el televisor, la tablet, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esto genera que generalmente uno lo ocupa para que no pensar en nuestros problemas y todo eso, pero no nos damos la oportunidad de poder replantear el problema, de empezar a conversar con nosotros mismos, de conocernos y perdemos ese equilibrio entre nosotros y nuestra persona como tal.
Entonces te recomendaría darte un tiempo para ti, descansar, dormir, de verdad, hay que dormir. Jugar, no sé, si a lo mejor te gusta hacer, por ejemplo, origami, haz origami. Si te gusta, no sé, quieres salir a alguna parte, anda a darte una vuelta, anda, no sé, juega a la pelota o haz ballet, no sé, lo que te haga sentir bien. Simplemente haz algo que te haga conectar con tu verdadero yo. Y también de eso, ámate tal cual eres, pero siempre con intención de mejorar. ¿Y por qué digo esto? Es porque no sé si se han dado cuenta, pero hay mucha gente, bueno, a lo mejor a ti te pasa, ojalá que no, pero bueno, hay mucha gente que le pasa de que, por ejemplo, no les gusta alguna parte de su cuerpo, digamos, la nariz, por ejemplo. Las personas dicen, ay, no me gusta mi nariz, no sé qué, y empiezan a odiar su nariz, decir que su nariz es fea, que no sé, que es horrible, que no sé qué, la empiezan a ocultar, a tapar, cuando se toma fotos, se lo tapan con la mano o cosas así. Y en vez de odiar tu nariz, tienes que aprender que es tu nariz, y por ende es genial, porque es única y detergente. Y nadie más que tú va a tener tu nariz. Entonces empezar a verle como esa gracia a las cosas. No sé, tengo un ojo visco, por ejemplo. Ya puede pasar. Tengo un ojo visco, no sé, no veo bien de este ojo. Bueno, a lo mejor no es algo tan cool, pero es mío, así que voy a empezar a amarlo tal cual soy. Y claramente esto no dice de que, hey, por eso no lo vas a tratar de mejorar. No, por eso es, ámate y trata de siempre mejorar las cosas. Si realmente te genera una inseguridad muy grande, trabájalo. Y ¿saben qué? Algo que o sea, que tiene que ver, pero no exactamente con lo que tenía planeado hacer. Es que les quería decir, me he dado cuenta de que las personas que tienen lentes, usan lentes, tienen un complejo muy grande con que, bueno, que primero no pueden ver bien, y segundo, las personas que específicamente utilizamos lentes ópticos, o sea, no de contacto, siempre pasamos como una etapa donde nos acomplejan los lentes, sacarnos los lentes. Porque, por ejemplo, a mí en el colegio siempre me decían, wow, tú te ves 1000 veces mejor sin lentes que con lentes. Entonces yo hacía todo lo posible por nunca sacarme los lentes porque me daba inseguridad. Yo decía, hey, no me veo bien sin lentes, así que mejor no me los saco. Lo cual es súper absurdo. Así que eviten acomplejar a las personas y tratarlas mal o decirles comentarios que simplemente son innecesarios. Y me di cuenta de que era súper ilógico acomplejarme por algo que ni siquiera yo manejaba. Es que eso es lo que me pasa con los complejos. Que uno es como, no, es que es tan feo de esta parte de mí, no sé qué. Pero es súper ilógico porque al final uno no elige tener eso. Entonces es como, ¿por qué te tendría que molestar si naciste así? Si nunca te había molestado hasta que alguien te lo dijo. O sea, ¿por qué? Si es inútil que la gente lo diga, no sé, es que la gente a veces me dan ganas de pegarle, la verdad, no. Qué terrible. Gente hizo comentarios innecesarios. Bueno, también para mejorar tu amor propio te puede ayudar a ir a terapia. A mí, la verdad, yo no soy muy fan de los psicólogos, así que yo no sé, ahí, bueno, cosas. Pero te puede ayudar bastante ir a terapia porque puedes conversar contigo, sanar traumas, aprender de ti también, tus cosas buenas, tus cosas malas. Y creo que es una bonita también forma de conocerte, así que te puede ayudar bastante. También hacer ejercicio porque realmente te llena de energía positiva y cosas por el estilo. Y eso, ir explorando también un poquito sobre tu vida. Y ¿sabes qué? El otro día aprendí una frase muy buena que siento que va mucho con este video, sobre todo con el amor propio, que era... ¿Cómo era? No, la frase es: no te compares con los demás, solo compárate con tus versiones anteriores a ti para que veas cuánto has mejorado y crecido como persona. Y realmente la encontré muy bonita porque es súper útil y es verdaderamente real, así que todos deberíamos compararnos con nuestro yo del pasado, pero tampoco como para odiarlos o decirles ¿por qué tenías que hacer eso? ¿Por qué? No, sino que simplemente decir wow, o sea, así era antes, así soy ahora, soy mejor ahora que antes. Mini high five para mí. Y bueno, por último quiero aclarar un punto súper importante sobre los adultos, y es que antes dije que los adultos, para justificar a que sus hijos no pidieran ayuda y todo eso, decían que ya estaban grandes y bueno, todo eso. Quiero dejar en claro que en realidad no son todos los adultos como todas las cosas y todas las personas. No todos son ni buenos ni malos, o sea, hay personas que son buenas y unas que son malas, y hay adultos que en realidad son súper buenos, que te apoyan, que es más, ellos mismos te tienen que sacar las cosas, de decirte así, hey, necesitas ayuda, o hey, te pasa algo.
Así que sí, no son todos los adultos, pero esa es la mayoría. Solo confía en ti y permítete ser tú. No importa cuántas veces caigas, siempre te vas a levantar. Y como puse aquí en una cosita de aquí, una frase que me encanta, que realmente me representa mucho, y es: el arte de caer y volver a florecer. Es una frase muy linda y con mucho significado. Y exactamente, la vida es así. Así que no te rindas, no te des por vencido. Y sigue adelante, disfrutemos la vida juntos y espero que te haya gustado este video. Quería cerrarlo de una buena manera y creo que lo logré. ¡Yay! Felicitaciones para mí, ¿viste? Ahí está la felicitación, ahí va. Así que eso, espero que tengas un lindo día, una linda tarde, una linda noche. Yo soy Anteliz y este fue el video. Y espero que realmente te haya ayudado muchísimo, que puedas aprender muchísimas cosas más y que sea una linda semana. Si gustas, puedes suscribirte y dejar un me gusta si te ha gustado el video, por favor, te lo agradecería muchísimo. Y recuerda, Lices, que si alguna vez tienen algún problema o necesitan hablar con alguien o simplemente si quieren desahogar con alguien, me pueden escribir a mi Instagram, el que acabo de dar, para que me puedan escribir. Tengo el chat abierto, así que no hay ningún problema. Sé que no muchas tienen la posibilidad de poder expresarse y decir lo que les sucede, así que por eso es que tengo esa opción. Así que si te sirve, increíble. Y de todas formas, realmente espero que este video te haya servido muchísimo y que nada, que realmente puedas ser feliz, que tengas un lindo día y te mando un abrazo gigante. Así que nos vemos en un próximo video, ojalá no con 7 meses de tiempo, pero bueno, chao chao. ¿Escucharon eso? Dios mío. Oye, espérate. Lo dije mal, así que lo voy a volver a hacer. Lices, se me había olvidado decirles, pero por fin cumplimos un año en YouTube. Hoy día estamos de fiesta, party, yeah. Así que estoy muy feliz de poder compartir este maravilloso canal con ustedes. Y que espero que realmente les sirvan mucho los videos, los hago con mucho amor y me entusiasma mucho hacerlo. Sé que a lo mejor no se nota porque, bueno, los hago muy aplastados, pero también quiero que entiendan de que muchas veces estos temas también son un poco complicados para mí porque, saben, todo pasa por cosas malas. Así que espero que les pueda servir y que les haya gustado mucho y ojalá seguir subiendo muchísimos videos y que esta comunidad siga creciendo, poder ayudar a muchas personas y que entre todos nos llevemos bien. Así que muchas gracias por todos y los quiero mucho, bye bye. Y como mensajito final del video, tú puedes, así que atrévete a hacer lo que quieras hacer. Si quieres ser cantante, si quieres ser bailarina, si quieres ser hip-hopero, bueno, no sé cómo se llama, pero lo siento, pero si quieres hacer lo que quieras hacer, hazlo, así como una bella hada o un bello hada, no sé, lo que sea. Tú puedes hacer todo lo que te propongas, así que vamos que se puede y te mando un abrazo gigante y un besito de paz. Así que tengas un buen día.